Buenos días. Muchas gracias a todos por su participación. Me llamo Marco Tosic. Soy un investigador postdoctoral de la Universidad EAFIT y voy a presentar un estudio sobre la modelación hidrodinámica del impacto de la escorrentía continental sobre la renovación de las aguas de la Bahía de Cartagena y las implicaciones para el manejo de la contaminación. Este estudio ha sido publicado en la revista Journal of Environmental Management. Aquí está la cita, junto con los otros coautores alistados. La investigación ha sido financiada por el Centro de Investigación Internacional para el Desarrollo IDRC de Canadá y también el programa de Erasmus Mundus, que financió mis estudios doctorales en la Universidad de Cádiz, España, y la Universidad de Algarve, Portugal. Ahora esta presentación se enfoca en Cartagena, Colombia. Ahora es el destino número uno turístico del país, pero también es un hotspot de contaminación. Por un lado tenemos la ciudad antigua, sitio de UNESCO, y varias playas turísticas, y también un área marina protegida de arrecifes de corales. También hay varias comunidades que dependen de la pesca artesanal y todos esos servicios ecosistémicos. Pero por otra parte tenemos algunos problemas de contaminación. Particularmente tenemos problemas de las aguas residuales domésticas en algunas partes de la ciudad que carecen de tratamiento de las aguas. También hay una gran zona industrial del Mamonal aquí que tiene poco monitoreo y reportes sobre sus vertimientos al mar. Y finalmente tenemos la cuenca del río Magdalena que vierte aproximadamente 6% de su caudal a través del canal del dique, aquí entrando al sur de la bahía de Cartagena. Entonces, naturalmente tenemos un gran conflicto aquí. Por eso generamos el proyecto BASI Cartagena. Eso fue un proyecto que empezó en 2014 con la financiación de IDRC e involucró varios socios. Por una parte, la EAFIT se encargó de los estudios de la hidrología de las cuencas y del monitoreo de las aguas costeras. Por otra parte, la Universidad de los Andes realizó estudios de los impactos socioeconómicos de la contaminación sobre estas poblaciones vulnerables de las islas y también un estudio sobre los efectos de contaminación en los peces. La Universidad de Cartagena, a través de su Facultad de Medicina, realizaron estudios de salud pública para ver qué son los impactos en las comunidades de la contaminación y las aguas potables. Y finalmente también se realizaron estudios de planes de manejo junto con la Corporación Ambiental Cardique. En cuanto al monitoreo costero, estos estudios fueron realizados con un monitoreo mensual. Los estudios que vemos hoy son de septiembre de 2014 a diciembre de 2016, pero desde entonces el proyecto ha seguido con una segunda fase desde 2018 hasta el presente. Entonces, en este monitoreo tomamos muestras de agua cada mes en esos puntos amarillos de la bahía, Playa Blanca y la punta de la península de Barú. También tomamos muestras de sedimentos para analizar diferentes metales pesados. Medimos más que 20 parámetros en total alisados aquí. Ahora, para contarle todos los resultados necesitaría otra presentación completa, pero en resumen, casi todos estos parámetros se encontraron en niveles superiores a los valores umbrales recomendados. Entonces, tenemos múltiples diferentes problemas de contaminación. Uno de los problemas que se puede visualizar más fácil es el oxígeno disuelto. Aquí en esta mapita se muestran los puntos de monitoreo desde la superficie y esos son los puntos aquí desde el sur de la bahía hasta el norte, yendo desde la superficie hasta el fondo de la bahía. Las concentraciones vemos en colores y los colores que no son azules están debajo del umbral recomendado para el oxígeno en Colombia. Ahora vemos una diferencia entre las épocas, que en la época de los vientos vemos que hay bastante mezcla vertical gracias a la generación de los vientos, que permite el oxígeno de superficie llegar al fondo. Pero en las épocas de transición y de lluvias, debido a la estratificación horizontal, este oxígeno no llega al fondo y por eso tenemos condiciones hipóxicas que son deficientes de oxígeno en el fondo de la bahía. Se puede visualizar también en las mediciones de salinidad, temperatura y densidad
Aquí vemos en la época de los vientos que la distribución vertical de salinidad, temperatura y densidad es más homogéneo, mientras en las épocas de transición y lluvias hay más estratificación horizontal. Lo que pasa es que las aguas dulces se quedan aquí en la superficie y ahí también están suspendidos varios contaminantes que vienen juntos con esas aguas dulces del canal del dique. Ahora, algo importante para entender es de dónde viene esa contaminación. Por una parte, es bien conocido que hay contaminación viniendo de la cuenca Magdalena que vierte a través del canal del dique. La escorrentía continental aporta altas cargas de sedimentos, fósforo, nitrógeno, materia orgánica y metales. Y eso es todo documentado en el monitoreo de este proyecto. Pero por otra parte, también tenemos unas fuentes locales importantes. La zona industrial aporta también cargas significativas de nitrógeno, materia orgánica y metales, mientras las aguas residuales domésticas, o sea, el alcantarillado de la ciudad, también aporta cargas significativas de los coliformes y la materia orgánica. Entonces es muy importante saber que hay fuentes locales significativas que también tienen que ser manejadas. ¿Por qué? Porque tenemos un plan de mitigación que está en marcha en este momento del proyecto de fondo de adaptación para reducir el caudal del canal del dique. Y ese proyecto pretende instalar unas esclusas aquí arriba, en aguas arriba del canal del dique para reducir el flujo de aguas y sedimentos que llegan aquí hacia la costa. Entonces, este plan está muy bien para proteger la bahía y los corales de área protegida de todos estos contaminantes. Pero sigue la pregunta, ¿qué pasa con esos contaminantes locales? Por otra parte, ese proyecto está bien porque los estudios muestran que hay una tendencia de aumento de este caudal del canal del dique. Este estudio publicado de Restrepo et al. 2018 muestra que la tendencia es para aumentarse. Y entonces, este proyecto también va a compensar un poco de todos los efectos de la desforestación del caudal, de la cuenca del Magdalena. Entonces, en este estudio, nuestro objetivo es caracterizar los procesos hidrodinámicos de la renovación del agua y mezcla vertical en la bahía de Cartagena. Nuestra hipótesis es que la modelación hidrodinámica puede generar conocimiento de las escalas de tiempo de la renovación del agua que informan a los tomadores de decisión sobre los impactos de estrategias potenciales de mitigación. La pregunta de investigación es ¿qué impactos pueden tener los cambios de flujo de aguas arriba en el canal del dique sobre los procesos hidrodinámicos de la bahía de Cartagena? Porque naturalmente es intuitivo pensar que la circulación es muy importante para evacuar la contaminación de la bahía. Pero si cambiamos la hidrodinámica del flujo de agua dulce que llega a la bahía, es bastante posible que va a cambiar esa hidrodinámica y la capacidad para evacuar la contaminación. Entonces, para este trabajo, configuramos y validamos el modelo hidrodinámico MOHID. La configuramos con una malla horizontal de resolución de 75 metros y incluimos una discretización vertical de 22 capas. La batimetría tomamos de mapas náuticas, la marea del modelo global de FES, los vientos del aeropuerto, las condiciones de frontera de atmósfera y de las condiciones oceanográficas en la frontera. Tomamos de modelos regionales del GFS y Mercator respectivamente, y las mediciones del canal usamos para la condición de frontera en el canal. Corremos simulaciones de duración de un mes para las diferentes épocas de los vientos, transición, lluvias. Empezamos cada simulación con las iniciales condiciones que medimos en la bahía y después de correr la simulación de un mes comparamos los resultados del modelo con nuestras mediciones del mes siguiente. Hicimos una calibración y finalmente una validación del modelo que mostró que funciona muy bien. Aquí vemos una comparación del modelo en gris con las mediciones en negro de la salinidad y de la temperatura, también del nivel del mar. Y vemos aquí en los estadísticos que funcionan bastante bien. En cuanto a la temperatura y salinidad, estamos hablando de errores de 1%. Salinidad un poco más alto, particularmente en la parte superficial durante la época de las lluvias.
Y en cuanto al nivel del mar, también el porcentaje es un poco más alto, pero hay muy poco marea, entonces realmente estamos hablando de 3 o 4 centímetros, que es muy poco en cuanto a un error. Aquí vemos unos resultados del modelo. Vemos la velocidad promedio de las aguas superficiales en la época de los vientos y vemos que cuando llegan los vientos del norte, naturalmente esas corrientes se giran hacia la parte sur de la bahía y salen aquí por el canal de Boca Chica. Eso sigue también en la época de transición, pero también vemos velocidades mayores debido al aumento del caudal del canal del dique y también corrientes yendo hacia el norte también. En la época de las lluvias, cuando ya hay un viento que viene de todas las diferentes direcciones, este caudal ya empieza a empujar más fuerte hacia el norte y la salida de Boca Grande. Ese efecto se puede ver en el nivel del mar también. Aquí vemos una acumulación de las aguas aquí en el sur debido a las corrientes giradas por los vientos hacia el sur y eso genera también más mezcla vertical por la diferencia en los niveles del agua. Entonces, ahora para preguntar qué son los tiempos de renovación de las aguas, usamos un modelo lagrangiano y esto consiste en la distribución de partículas pasivos dentro de la bahía. A través de la simulación calculamos cuánto tiempo toma para esas partículas para salir. Entonces distribuimos las partículas en dos orígenes. Por una parte a través de la bahía completa, como vemos en esta simulación aquí, y por otra parte también en el canal del dique mismo, porque queríamos saber cuánto tiempo toma para las aguas de la bahía para salir y por otra parte cuánto tiempo se necesita para que las aguas del canal salgan de la bahía. Luego hicimos esas simulaciones otra vez con dos escenarios. Por una parte, duplicamos el caudal para simular las tendencias futuras si no se hace ninguna mitigación de los caudales. Y otro simulaciones de medio caudal para ver qué sería el efecto de reducir los caudales con esclusas en aguas arriba. Entonces aquí vemos unos resultados otra vez, las partículas yendo hacia el sur en la época de vientos y distribuyendo más al norte en las épocas de transición y de las lluvias. Aquí lo que podemos ver es cuánto tiempo toma para esas partículas para salir. Y vemos que en la época lluviosa, que es esta línea azul, salen muy rápidos, entre unos pocos días. En la época de transición, un poco más lento. Y en la época de vientos, más lento todavía. Esas son las partículas del canal del dique. Y entonces durante las épocas de los vientos vemos que hay un intercambio entre la superficie que está aquí en amarillo y aquí en naranja las aguas subsuperficiales. ¿No? Las partículas pasan desde la superficie hasta el fondo, similar como uno pensaría los sedimentos pasarían. Y entonces podemos ver que los tiempos de residencia, por ejemplo, el tiempo promedio de residencia del canal del dique en la bahía es entre 3 y 6 días. Pero el total flushing time, que se podría considerar como el tiempo máximo para que salgan todos esos partículas, es entre 10 y 20 días. Este rango depende de la temporada. En cuanto a la bahía de Cartagena, en promedio las aguas de la bahía de Cartagena se renuevan cada 23 a 33 días. Pero para renovar todas las aguas, el volumen completo de la bahía de Cartagena, se necesita 70 a 100 días. Entonces eso ya es importante para los tomadores de decisión, saber que esa es una escala de tiempo largo. Y entonces con una escala de tiempo largo de renovación ya es una justificación de controlar muy bien la contaminación, porque si no va a quedar ahí y causar problemas. Ahora con las simulaciones de escenarios, lo que podemos ver en esa gráfica es el tiempo de flushing time, el tiempo para que sale de la bahía y el nivel de caudal. Y vemos que en los escenarios cuando duplicamos el caudal, este tiempo se reduce, se va mucho más rápido, mientras que con bajo caudal toma más tiempo. Y entonces eso podemos explicar fácil en el sentido de que las aguas salen principalmente a través de este canal de navegación de Boca Chica. En este canal vemos que las aguas salen por la superficie y las aguas marinas saladas entran
Por una parte, necesitamos que las aguas del canal de dique están empujando hacia la superficie para que salgan. Es decir, que el canal de dique es el motor principal para las corrientes superficiales, como vimos en las gráficas anteriores. Y si reducimos este motor principal, este flujo que sale de la bahía va a reducir y va a tomar más tiempo para que las aguas de la bahía se renueven. Eso podría resultar en más problemas del oxígeno y en general que la contaminación de las fuentes locales van a quedar ahí más tiempo. Entonces, en nuestras conclusiones de la evaluación vemos que un aumento del caudal va a mejorar la renovación del agua de la bahía, mientras el caudal reducido va a ralentizar esta renovación del agua de la bahía, que podría finalmente empeorar la problemática de la contaminación de fuentes locales. Ahora, no estamos diciendo que el proyecto de fondo de adaptación está mal, no, está bien. Y es muy importante para controlar esa gran cantidad de contaminación que viene del canal de dique. Pero es importante saber que cuando se implementa, puede empeorar esa problemática de contaminación de fuentes locales. Entonces, la recomendación es que es importantísimo mitigar las fuentes locales, o sea, el alcantarillado y zona industrial, antes de la implementación de esas esclusas del dique del aguas de arriba. Si no, podemos ver unos problemas empeorando en la bahía. Entonces, eso es todo de la presentación. Si quieren revisar el estudio completo, aquí está la cita de la revista. Y si tienen algunas preguntas, pueden contactarme a través de mi correo electrónico. Muchas gracias.